sábado a la hora 20 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo se va a realizar otro encuentro del ciclo de charlas periodísticas organizado por el Semanario Análisis, Canal 9 Litoral y el Hotel Howard Johnson Mayorazgo. Y en esta oportunidad va a estar Reinaldo Sietecase con una exposición en torno al periodismo. Ya nos encontramos con él en nuestro piso. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mañana a la hora 20 en este ciclo de charlas, las expectativas obviamente de este encuentro. Bueno, siempre me entusiasma venir a Paraná, primero porque tengo amigos, además de Daniel Enz, otros amigos a los que me gusta ver, colegas, y en especial para hablar de periodismo. Suelo venir para presentar algún libro cuando me toca, cuando tengo esa chance, y hablar de periodismo me interesa especialmente porque creo que estamos en una situación muy particular. Creo que hay una multiplicidad de crisis que afectan a la profesión. Durante la pandemia generé un libro reflexionando sobre eso, se llama Periodismo, Instrucciones de Uso, y bueno, cualquier oportunidad donde se pueda discutir un poco, debatir sobre cómo estamos trabajando, trato de aprovecharla, ¿no? Y bueno, la invitación me pareció que era fantástica para eso. Además la charla es con entrada libre y gratuita, así que bueno, espero que mucha gente venga, en especial periodistas, ¿no? Periodistas y estudiantes de periodismo sería muy bueno para pensar un poco cómo estamos laburando. ¿Y cómo estamos trabajando? Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo con muchas fake news, con lawfare, con incluso colegas que propician ciertos niveles de violencia en medios masivos. ¿Cuál es tu mirada en torno a los medios de comunicación en estos momentos? Primero es muy crítica, ¿no? Yo hace años que vengo machacando sobre el tema. Creo que el libro fue un poco producto de ese proceso. Es más, el editor de Prometeo me dice: te escucho todo el tiempo hablar de periodismo y de qué pasa en los medios. Me dice: ¿por qué no articulás un libro? Y me pareció que hacerlo solo no tenía sentido. Le convoqué a 10 periodistas que me parecía que primero por honestidad, aún con diferencias, eran gente que se había preocupado por la profesión. Y digo, esta profesión se puede hacer bien, no hay excusas. Creo que la llamada grieta, que es un fenómeno no solamente argentino, hizo que en la pelea en aquel momento, 2008, entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín, generara una situación de conflicto donde, y es el título de la charla mañana, la verdad dejó de ser importante. Empezó a ser más importante afectar al otro con lo que comunico. Empezó como una especie de lógica de afectación del otro usando un insumo que nosotros consideramos que era como sagrado, que era la verdad de los hechos. Sí. Es decir, podemos tener dos miradas distintas nosotros dos sobre algo que pasó. Lo que no podemos es cambiarlo, manipularlo, darlo vuelta. Sin embargo, en ese afán de afectar al otro, entre comillas, empezó a pasar eso. Y el perjudicado central es el consumidor de información, el televidente, el lector, el oyente. ¿Por qué? Porque el producto periodístico se fue degradando en esa lógica. Si después a eso le sumamos la participación intensa de algunos grupos de medios en la batalla política y algunas actitudes de gobiernos que empezaron a participar comprando medios, poniendo pauta para participar de esa guerra, bueno, se dio una lógica que, insisto, los periodistas deberíamos por lo menos advertir y tratar de volver a poner eje en ese insumo que nosotros defendíamos tanto, que era que la verdad de los hechos es intocable, más allá de la ideología que podemos tener cada uno, ¿no? Y creo que vale la pena entrar en ese debate. ¿Y cómo se llega a ese punto teniendo en cuenta que incluso la política es una constante guerra de todos contra todos? Frente de todos, todos peleados entre todos. Juntos por el Cambio, bueno, ahora Elisa Carrió, que después te quiero preguntar también sobre eso, ha hecho fuertes críticas y produce también una eclosión interna. Esas dos fuerzas que están polarizadas en la República Argentina, enfrentadas entre sí, y además también este juego periodístico que se da. ¿Cómo se hace ese camino de volver a cierta cuestión de códigos en la convivencia política, cierta cuestión de códigos en torno a la comunicación, sobre la manera de cómo debemos comunicar? Parece como casi imposible, ¿no? No, pero se debería poder. Es un trabajo que hay que, de a poco hay que tratar de intentar acomodar. Dos aspectos, la política y los medios. La política, a mí me parece que el enfrentamiento, la confrontación es totalmente válida. Eso me parece que es parte de lo que pasa en una democracia en un país, y que sea intensa, fuerte, a mí no me preocupa en absoluto. Lo que no está bien es que se piense que el diálogo es una concesión, que es sinónimo de rendición,
que un político no se tenga que esconder para verse con otro porque es de otro partido político. Es un disparate. Si en Argentina no entendemos que hay que acordar 4 o 5 temas, porque no son ideológicos, son preideológicos. Acá hemos hecho ideológico, no sé, que no gastar más de lo que entra, por ejemplo. Es una estupidez. Claro. O las retenciones como un hecho ideológico. No, hay que ver si ese recurso te sirve o no para un momento de regulación de la economía. No usarlo como una bandera que determine alguna cosa en especial. O los impuestos. No, no quiero impuestos. No, pará, a lo mejor en algún momento lo tenés que aplicar. Y después si lo podés sacar y simplificar, mejor. Pero bueno, insisto, creo que a la política le falta escuchar y diálogo, porque para pensar un país de acá a 10 años necesitas consensuar. Si no, cada vez que viene el que viene borra todo lo que hiciste. Y en cuanto a lo mediático, me parece que ahí hay una apelación a la buena praxis periodística. Me parece que hay que volver. Yo veo mucho periodismo para la hinchada, ¿no? Porque la atomización de medios permite eso. Antes vos emitías para conseguir el 20-30% de la audiencia. Entonces trataba de tener un mensaje serio, riguroso, amplio, democrático. Y ahora como se pelea por el 2 o 3% de la audiencia, al haber 20 canales de noticias, por ejemplo, en Capital, los discursos son cada vez más duros. Para los convencidos, trabajo para mi hinchada. Hago periodismo para la hinchada. Y si uno piensa a los oyentes televidentes como hinchada, lo único que haces es confirmar lo que ya piensan. Porque imagínate discutir con un barra brava, en mi caso de Central, y decirle que Central está jugando horrible. Es difícil. Hay que tratar de volver a generar en el periodismo ese espacio que nosotros defendíamos. Información con nuestra mirada, pero sin manipulación, y después información crítica que pueda desafiar incluso al tipo que nos escucha, ¿no? Pero bueno, es una tarea, como decís, compleja, pero me parece que está bueno que empecemos a debatirlo, por lo menos. Tu mirada sobre la actualidad política, recién hacíamos mención en el Frente de Todos con fuertes enfrentamientos, lo que hace también un escenario muy complejo para gobernar y para poder llevar adelante un país hacia un horizonte un poco mejor. Juntos por el Cambio también con fuertes enfrentamientos. Es una nueva dinámica ya instalada también el fenómeno de Milei, que de alguna manera también ha hecho que muchos políticos se tiendan un poco más a la derecha o a la ultraderecha con sus tipos de discursos, algo que a muchos de nosotros como periodistas nos llama la atención, sí, esos cambios de discursos. ¿Cómo mirás esta política actual? Hay un cambio fuerte que se ha dado hace algunos años, que es que Argentina, en lugar de tener un sistema bipartidario con 2 partidos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, es una estructura de sistema de bicoaliciones, por lo menos, ¿no? O tricoaliciones, hay que ver qué pasa en la próxima elección. Lo que a mí me parece que no se terminó de tramitar bien es que esa coalición no puede ser un rejunte para ganar la elección, porque si no pasa lo que pasó ahora, o pasa lo que está pasando en Juntos por el Cambio ahora. Me parece que hay que pegar el salto de decir, bueno, si hacemos un acuerdo, porque alianzas hay en todos lados, Lula acaba de cerrar con un partido de centro-derecha para la elección contra Bolsonaro, tenés que tener un acuerdo programático, es decir, che, ¿qué vamos a hacer si llegamos al poder? ¿Qué 10 puntos vamos a...? Y contárselo a la sociedad. Mire, vamos a ir por acá. Y todo el mundo cierra acá. Lo que ha pasado entre Alberto y Cristina es un nivel de autoflagelación con daños colaterales a la población en general, porque ha sido feroz el enfrentamiento, ¿no? Ahora obturado porque la situación se puso tan compleja que cerraron filas. Pero han sido 2 años tremendos, y además con una pandemia, con recesión, fue una locura. Pero Juntos por el Cambio acaba de dar la primera señal de que podría pasar lo mismo. Tiene grandes chances de llegar al poder. Ahora, muchachos, antes de llegar al poder, pónganse de acuerdo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a cerrar? Porque además todo este proceso, y ahí engancho con lo que vos decís de Milei, va generando desgaste en el sistema. Hay una crisis de representación política muy fuerte que empiezan a aprovechar opciones que van un tanto casi al límite del sistema, ¿no? Que lo cuestionan. Y bueno, el crecimiento de Milei, la llegada de Bolsonaro al poder, un Donald Trump diciendo que habilitando la toma del Capitolio. Es decir, empieza a haber situaciones que hacen peligrar al sistema democrático, que sigue teniendo un montonazo de falencia, que no te da de comer, que no te educa, que no te cura, pero sigue siendo un sistema que garantiza la libertad y el intento de justicia social, ¿no? No vamos a adelantar mucho más porque si no perdemos la convocatoria de mañana a las 20, pero sí lo último me parecía interesante hablar con vos sobre el tema de hay una política o un sector político que está degradado constantemente porque se descalifica constantemente la política, que es una herramienta válida para la democracia. Sin embargo, también podemos observar ciertos políticos como aislados o fuera de entender las necesidades de la gente. ¿Esto también lo observás?
esta cuestión de la pelea interna, o que es mucho más fuerte, las descalificaciones, y no poder ver lo que en realidad la sociedad está reclamando, y claramente tiene que ver con los grandes problemas económicos que hoy, por ejemplo, la población más vulnerable tiene. Sí, no, hay una desconexión, está claro. O sea que yo hice un trabajo, hice el año pasado 8 programas especiales para Telefe, y me tocó ir a 8 lugares del conurbano, ¿no? Que algunos no los conocía, a otros sí. Fui a La Ferrera, a La Cava, a la Isla Maciel. ¿Vos sabés que yo me di cuenta que perdí el peronismo? En gran medida porque empecé a percibir el malestar, o el gobierno en realidad, que perdí el gobierno. Porque digo, mira, si estos sectores que habitualmente acompañan estaban todos como pasando factura por la inseguridad es un tema tremendo. Tremendo, y pareciera que nadie lo registra. El avance del narcotráfico en la Argentina, todos hablan de Rosario, no es Rosario, es la Argentina. En Rosario lo que pasa en Santa Fe es que la policía participa del delito, por eso se expone más. Ahora, no está en la agenda de la política. Hay 3 o 4 temas que son urgentes, que tienen que ver con el futuro del país, que no están en la agenda de la política. A mí me alarma sobremanera, ¿no? Y creo que los periodistas debemos empezar a empujar y a tratar de proponer que se debatan estos temas, que se discutan estos temas, porque nada, todo el tiempo viendo la coyuntura, estamos perdidos en esa lógica, ¿no? Y no desconectar, de la gente. Sí, damos vueltas siempre en el mismo lugar. Reinaldo, mañana a la hora 20 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, bueno, invitamos obviamente a todo el mundo. Sí, la entrada es libre y gratuita, así que el que tenga ganas de venir a charlar, a escucharnos. Una charla de excelencia sin dudas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.